La de la tutoría número 7 de julio, la miércoles, tutoría. Nosotros lo mantenemos. Profe, disculpa que la interrumpe. Y en conversación todo un cambio. Lo vamos a realizar de Profesora, no se escucha, se corta. ¿Ahora me escucha mejor? Listo, sí, ahora sí, es que de lo que explicó no se escuchó casi nada. Ok, entonces voy de nuevo. La otra semana, del 7 al 13 de julio, la videotutoría la vamos a realizar el día miércoles. La entrega del conversatorio 2 se mantiene para el 13 de julio. Del 14 al 20 de julio tenemos la entrega final de la tarea y el conversatorio sincrónico 2. Vamos a hacer un cambio. El conversatorio sincrónico 2 lo vamos a realizar en la semana del 21 al 27 de julio. Y esta videotutoría la vamos a pasar para la semana del 14 al 20 de julio. Solamente que esta videotutoría 7 va a ser asincrónica. Eso quiere decir que yo les voy a colocar la grabación de la videotutoría para que ustedes la vean en el momento que gusten. ¿Ok? De todas formas, chicos, esto va a ir escrito en un correíto por si tienen alguna duda. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar a la clase de hoy. Déjenme y ya les comparto. Ok, muy bien, chicos. Vamos a ver si puedo quitar esto de aquí. Listo. Ahora sí, entramos al tema de gravitación. Desde tiempos antiguos, todo lo que son cuerpos celestes, el cielo, lo que sucede en el sistema solar y lo que hay más allá, han despertado la curiosidad de la humanidad. ¿Por qué la luna sigue girando alrededor de la Tierra y no se cae? ¿Qué fuerza mantiene a los planetas en sus órbitas en lugar de dejarlos vagar por el espacio? Todas estas preguntas llevaron a algunos de los descubrimientos más importantes de la física. La gravitación es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y fue la primera en ser comprendida en profundidad. Fue Isaac Newton quien descubrió que la misma fuerza que hace caer una manzana también es responsable del movimiento de los cuerpos celestes. Fue así como nació la mecánica celeste, o sea, el estudio del movimiento de los objetos en el espacio. En este capítulo del libro
vamos a explorar la ley de gravitación universal y cómo se aplica desde los fenómenos cotidianos como el peso de un objeto hasta las órbitas de satélites y planetas. Vamos a ver que aunque es invisible, la gravedad está actuando constantemente, conectando todo en el universo como una fuerza silenciosa, pero muy poderosa. Entonces, ahí vamos a ver. Bien. Desde el colegio, el curso pasado, nos enseñan el ejemplo más cotidiano donde se ve la gravedad y corresponde a esta fuerza llamada peso. Esa sensación de ser atraídos hacia el suelo es una manifestación directa de la fuerza con la que la Tierra nos atrae. Pero ¿sabían que esa misma fuerza es la que mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra y a los planetas girando también alrededor del Sol? Fue hace más de 300 años cuando Isaac Newton descubrió que todos los objetos del universo se atraen entre sí. Esta idea la resumió en una ley muy sencilla pero poderosa, que dice que toda partícula de material en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En palabras más sencillas, la fuerza con la que dos objetos se atraen depende de sus masas y de la distancia que haya entre ellos. Cuanto más grandes sean las masas, mayor es la atracción. Y cuanto más lejos están, más débil va a ser esta fuerza. Entonces, matemáticamente hablando, esta ley se expresa como esta ecuacioncita que tenemos por acá. Déjenme para poner el puntero. Esta ecuación que tenemos por acá, donde este F sub G es la magnitud de la fuerza gravitacional atractiva entre dos partículas cualesquiera. M1 y M2 son las masas de las partículas. R es la distancia que hay entre las partículas. Y esta G mayúscula es la constante gravitacional, una constante física fundamental y tiene el mismo valor para dos partículas cualesquiera. Esta constante física fue descubierta en 1798 por un científico llamado Henry Cavendish, quien usó una balanza muy especial para hacerlo, llamada la balanza de torsión. Básicamente se usan dos esferas colgadas de un hilo muy fino. Cuando se colocan otras esferas cerca, la fuerza de gravedad hace que el hilo gire un poquito y con esto es posible calcular este valor de G. El valor aceptado actualmente es este que está por acá, que para efectos nuestros lo vamos a utilizar con tres cifras significativas, es decir, 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Si ustedes ven, esta fuerza es muy pequeña entre objetos normales, como por ejemplo una silla y una persona. Pero se vuelve muy importante cuando hablamos de cuerpos gigantes como planetas, estrellas y galaxias. Por ejemplo, aunque hay estrellas con más masa que el Sol, como están tan lejos, su atracción sobre la Tierra es casi nula comparada con la del Sol, que está más cercano al planeta Tierra. Vean que hasta el momento
hemos explicado la ley de gravitación pensando en dos partículas, pero en realidad los objetos que nos rodean no son partículas, sino que tienen tamaño, forma y masa distribuida. Aún así, cuando se trata de cuerpos con forma esférica y masa distribuida de manera simétrica, como por ejemplo una esfera sólida o una esfera hueca, la gravedad se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en su centro. Por ejemplo, si modelamos la Tierra como una esfera perfecta con cierta masa T, y colocamos otro cuerpo también esférico, por ejemplo, como la Luna, con otra masa, a una distancia r de separación entre ellos, medidos desde el centro de la Tierra, la fuerza gravitacional va a seguir esta formulita que está acá, donde esta m sub t corresponde a la masa de la Tierra y esta otra m corresponde al otro objeto esférico que para efectos de este ejemplo correspondería a la Luna. Esto es válido siempre y cuando el objeto se encuentre fuera de la Tierra. Además, recuerden que la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo es igual en magnitud a la que un cuerpo ejerce sobre la Tierra, aunque sus masas sean muy distintos. Pero si el objeto está más bien dentro de la Tierra, imaginemos como que si nosotros pudiéramos cavar un túnel hasta el centro de la Tierra. Esta situación va a cambiar. En ese caso, la fuerza gravitacional no aumenta al acercarse al centro. En realidad, disminuye. Esto sucede porque parte de la masa de la Tierra queda detrás del objeto y tira en sentido contrario. En el centro mismo de la Tierra la gravedad sería cero, ya que todas las fuerzas se cancelan en todas las direcciones. Entonces, ¿por qué nos importa tanto hablar de cuerpos esféricos? Porque la mayoría de los objetos grandes del universo, como la luna, los planetas y las estrellas, tienden a tener forma esférica. Esto pasa porque todas las partículas dentro del cuerpo se atraen entre sí por la gravedad y se reorganizan buscando minimizar la distancia entre ellas. El resultado natural es una esfera, como cuando se aprieta un trozo de arcilla con la misma fuerza de todos lados. Sin embargo, este efecto es mucho menos visible en cuerpos pequeños, como los asteroides o las cometas. Como su masa y por lo tanto su gravedad es muy baja, no tienen suficiente fuerza para redondearse entre comillas, porque recordemos que no es algo esféricamente perfecto. Y por eso es que este tipo de cuerpos suelen tener formas irregulares. Veamos este ejemplo que tenemos por acá, que dice: la masa M1 de una de las esferas pequeñas de una balanza de Cavendish es de 0.0100 kilogramos. La masa M2 de la esfera grande es de 0.500 kilogramos. Y la distancia entre centros es de 0.0500 metros. Me piden que calcule la fuerza gravitacional que actúa sobre cada esfera debido a la otra. Vean que lo que me están pidiendo, o de lo que trata este problema, es de una fuerza de atracción gravitacional entre dos masas. Vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, vean que nos dice que son esferas pequeñas. Por lo tanto, como ambas son esferas simétricas, las podemos considerar como partículas puntuales. Por eso es que entonces vamos a aplicar la ley de la gravitación universal, que como acabamos de ver, dice que Fg es igual a G por la masa 1 por la masa 2
entre el radio cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí, chicos? Pues sustituir. G, como ya lo vimos, tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Cuál es el valor de la primera masa? 0,0100 kilogramos. ¿Cuál es el valor de la segunda masa? 0,500 kilogramos. ¿Y a qué distancia están separadas? 0,0500 metros. Y esto lo elevo al cuadrado. Bueno, aquí lo que nos queda es nada más sustituir los valores colocar los valores en la calculadora y nos va a dar un resultado de 1,33 por 10 a la menos 10 newtons. Vean que cada esfera experimenta una fuerza de la misma magnitud proveniente de la otra fuerza. Entonces, si a ustedes lo que les piden es la magnitud de la fuerza sobre cada esfera debido a otra, es decir, que esa es 1,33 por 10 a la menos 10 newton. Vean que esta es una fuerza muy pequeña, pero con instrumentos muy sensibles como esta balanza de Cavendish es posible su medición. Este fue un ejemplito sencillito. Veamos ahora este para ver qué sucede en un sistema un poquito más grande. Este dice así: muchas estrellas pertenecen a sistemas de dos o más estrellas que se mantienen juntas gracias a su atracción gravitacional mutua. La figura, que es esta que está por acá, muestra un sistema de tres estrellas en un instante en que están en los vértices de un triángulo rectángulo de 45 grados. Me piden que calcule la fuerza gravitacional total ejercida sobre la estrella pequeña por las dos grandes. Esta que está por aquí es mi estrella pequeña. Entonces yo quiero calcular la fuerza que estas dos estrellas grandes ejercen sobre esta. Entonces, dos fuerzas diferentes. Tenemos la fuerza 1, que va a ser la causada por mi esfera, bueno, por mi estrella 1, y la fuerza 2, que va a ser causada por mi otra estrella. Entonces, recordemos la fórmula de la ley gravitacional. Fuerza 1 va a ser igual a G por esta masa 1 por la masa de mi estrella pequeña entre R cuadrado. ¿Qué es el dato importante a anotar aquí? Esta distancia de separación entre estas dos estrellas corresponde a esto que voy a marcar en azul. Corresponde a esta distancia. ¿Ok? Esta es la distancia de separación. Vean que es un triángulo, rectángulo. Entonces, esa distancia R es la hipotenusa de mi triángulo. Entonces, vamos a volver al rojo. Entonces, chicos, cuando ustedes vengan y sustituyan los datos, vamos a decir
G, 6,67 por 10 a la menos 11, por mi masa grande, que sería 8, por 10 a la 30, por mi estrellita pequeña, que es 1, por 10 a la 30, entre este R cuadrado, que como les acabo de decir, es la hipotenusa de mi triángulo. Y acuérdense que podemos calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces resulta que SR es igual a 2,0 por 10 a la 12 al cuadrado más 2,0 por 10 a la 12 al cuadrado. Esto es una raíz cuadrada y eso está elevado a la 2. Colocan ustedes esto en la calculadora. Ay, Dios mío, se me hizo enorme esto. Y, a ver, y les tiene que dar, voy a escribir por acá. Y les tiene que dar, ay, señor, ya no quiere. Ya no quiere escribir. Ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valorcito de 6,67 por 10 a la 25 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo mi estrella 1 a mi estrella pequeña. ¿Ok? Ahora veamos la fuerza 2. O sea, la fuerza que ejerce esta señorita a la pequeña. 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa, que sería 8 por 10 a la 30 por la otra masa, que sería 1 por 10 a la 30 entre la distancia que están separadas estas dos masas, que sería más bien de este punto a este punto. O sea, 2,0 por 10 a la 12. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 1,33 por 10 a la 26, si no estoy mal. Por 10 a la 26 newtons. Vean que me están pidiendo la fuerza total. Aquí tengo nada más separadas lo que ejerce una y lo que ejerce la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces yo tengo que sumar estas fuerzas. Sin embargo, algo a considerar es, como ustedes ya saben del curso anterior, que la fuerza es un vector. Por lo tanto, tiene dirección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fuerza 1 tiene componente en X y tiene también componente en Y. ¿Que cómo determino esa componente? ¿Cuál es el valor que tenemos aquí del ángulo? 45 grados. Entonces, para calcular la fuerza en X, acuérdense que sería el valor de mi fuerza 1
por el coseno de mi ángulo. Y el valor de mi fuerza 1 por el seno de mi ángulo. O sea, 6,67 por 10 a la 25 por el coseno de 45. Y eso me da un valor de 4,72 por 10 a la 25. Fuerza 1 por el seno del ángulo, o sea, 6,67 por 10 a la 25 multiplicado por el seno de 45. Y me va a dar un valor de 4,72 por 10 a la 25 newtons. ¿Qué sucede con la fuerza 2? La fuerza 2 tiene componente en X, que sería 1,33 por 10 a la 26. ¿Y cuál es su componente en Y? 0, porque no tiene componente en Y. Entonces, ahora sí, para determinar la fuerza total que afecta a mi estrella pequeñita, lo que hago es sumar componentes. Fx sería igual a 4,72 por 10 a la 25 más 1,33 por 10 a la 26. Ustedes suman eso y les da un valor de 1,81. Vamos a ver, 1,81 por 10 a la 26. Y hacen lo mismo para la componente en Y. Sería 4,72 por 10 a la 25 más 0. Y ustedes ponen esto en la calculadora y les va a dar que es 4,72 por 10 a la 25 newtons. ¿Cómo hacíamos nosotros para calcular la magnitud de la fuerza total? La magnitud de la fuerza total es igual a la raíz cuadrada de mi componente en X al cuadrado más mi componente en Y al cuadrado. Y esto entonces es igual a 1,81 por 10 a la 26 al cuadrado más 4,72 por 10 a la 25 al cuadrado. Ustedes colocan esto en la calculadora y les va a dar que la magnitud de la fuerza es 1,87 por 10 a la 26. Pero, como es un vector, tiene tanto magnitud como dirección. ¿Y cómo era que calculábamos la dirección de un vector? El tangente inverso de f de y entre f de x. Entonces ustedes vienen y colocan sus valores. F de y, que sabemos que es 4,72 por 10 a la 25, entre 1,81 por 10 a la 26. Ustedes vienen y colocan esto en la calculadora y les va a dar un ángulo de 14,6 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud de la fuerza total
es de 1.87 por 10 a la 26 newtons sobre el eje X, porque está a 14.6 grados. Es decir, ligeramente inclinada hacia arriba desde el eje horizontal. Esto, chicos, es un clásico ejercicio de este tema. ¿Alguna duda de primera entrada o vamos bien? Ok, muy bien. Sigamos adelante. En el curso anterior de Física 1, definimos el peso como la fuerza con la que la Tierra nos atrae. Esta definición sigue siendo válida, pero ahora lo que vamos a hacer es ampliarla un poquito más. Y vamos a decir que el peso de un cuerpo es en realidad la fuerza gravitacional total que actúa sobre él debido a todos los objetos del universo. Sin embargo, como la mayoría de los objetos están muy lejos, podemos ignorarlo en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, chicos, si ustedes están cerca de la superficie de la Tierra, podemos decir que su peso es simplemente la fuerza de la gravedad que actúa, perdón, que ejerce la Tierra sobre ustedes. Si ustedes estuvieran en la Luna, su peso sería la fuerza gravitacional que la Luna ejerce sobre el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso va a depender del lugar en el que nos encontremos. Si ahora consideramos la Tierra como una esfera perfecta con cierta masa y radio, el peso de un objeto de masa m en la superficie terrestre se podría calcular de esta forma. Pero vean que nosotros tradicionalmente aprendimos que el peso lo podemos calcular con esta otra formulita. Pero esta W que tenemos aquí es la misma W que tenemos acá. Entonces quiere decir que yo puedo igualar esto con esto. Despejamos la gravedad y nos damos cuenta que la gravedad es igual a G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Vean que esta fórmula nos muestra también algo muy importante y es que la aceleración debido a la gravedad no depende de la masa del objeto. Por eso es que todos los objetos caen con la misma aceleración si no hay resistencia del aire, sin importar si es un objeto liviano o si es un objeto pesado. Veamos este ejemplo que dice, un módulo robótico de descenso que pesa en la Tierra 3.430 newtons es enviado a Marte cuyo radio es 3,39 por 10 a la 6 metros y cuya masa es 6,42 por 10 a la 23 kilogramos. Calcule su peso en la superficie marciana y la aceleración debida a la gravedad de Marte. Entonces, veamos. El peso en la Tierra dice que es 3.430 newtons. Sabemos que la gravedad terrestre es de 9,80 metros por segundo al cuadrado.
Nos dicen por ahí que el radio de Marte es igual a 3,39 por 10 a la 6 metros y que la masa de Marte es 6,42 por 10 a la 23 kilogramos. ¿Ok? Entonces, para calcular la masa del módulo robótico, lo que usamos es la fórmula tradicional del peso. El peso en la Tierra sabemos que es igual a la masa por la gravedad terrestre. De aquí despejamos la masa y nos damos cuenta que es igual al peso en la Tierra por la gravedad terrestre. Entonces, la masa va a ser igual a 3.430 newtons entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 350 kilogramos. ¿Ok? Recuerden que su masa, donde sea que estén, va a ser la misma. Y lo que cambia es el peso. Ahora, el peso de Marte lo calculamos con la ley de gravitación universal. F de G, bueno, F sub G es igual a G por la masa de Marte por la masa del objeto entre el radio de Marte al cuadrado. Sustituimos los valores, dijimos que es 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de Marte es 6,42 por 10 a la 23. La masa del objeto es 350 kilogramos y el radio de Marte 3,39 por 10 a la 6. Ustedes colocan estos datos en la calculadora y les da un valor de 1,30 por 10 a la 3 newtons. ¿Ok? Ahora, para calcular la gravedad en Marte, de acuerdo a las ecuaciones que vimos antes, la fuerza de gravedad es igual a la masa del objeto por la gravedad en Marte. Entonces, de aquí despejamos la gravedad de Marte, va a ser igual a fuerza entre m, o sea, 1,30 por 10 a la 3 entre 350. Y de aquí vemos que la gravedad en Marte es igual a 3,70, bueno, 3,7 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Este capítulo es muy bonito, tiene muchas cosas que ya ustedes conocen y simplemente estamos ampliando un poquito más esas definiciones que traemos de física 1. Cuando presentamos el concepto de energía potencial gravitacional a inicios del curso, supusimos que la fuerza gravitacional de la Tierra que actúa sobre un cuerpo de cierta masa
no depende de la altura del cuerpo. Esto nos llevó a usar esta expresión para definir la energía potencial. Sin embargo, la ecuación de la fuerza gravitacional muestra que esta fuerza sí depende de esa distancia que hay entre el cuerpo y el centro de la Tierra. Por eso, cuando trabajamos con cuerpos que pueden estar lejos de la superficie terrestre, necesitamos una expresión más general para la energía potencial gravitacional. Para obtener esta nueva expresión, seguimos un proceso similar al que usamos en el capítulo 7. Imaginemos un cuerpo de cierta masa alejado de la Tierra, como en esta figura que tenemos por acá. Vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitacional cuando el cuerpo se mueve desde una distancia R1 hasta una distancia R2 del centro de la Tierra. Este trabajo viene dado por esta ecuación que está por acá. El trabajo provocado por la fuerza gravitacional es igual a la integral de la fuerza radial. Recordemos que esta F sub R es la componente radial de la fuerza gravitacional, es decir, la que apunta directamente hacia el centro de la Tierra. Como la fuerza apunta hacia el centro, esta componente es negativa. Recordemos que la fuerza es un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección. Si nosotros venimos y sustituimos esta expresión en esta integral, obtenemos esta ecuación que está por acá. Una vez integrada, esto es lo que obtenemos. Este resultado es válido sin importar si la trayectoria es recta, como en el caso de R1, o curva, como el caso que se muestra por aquí. ¿Por qué es válido? Porque el trabajo solo depende del punto inicial y el punto final. No importa si me fui por la ruta más larga, si me fui por la ruta más corta, por la ruta con más curvas, por la ruta más recta. El trabajo solamente va a depender de mi punto inicial y de mi punto final. Eso nos demuestra que la fuerza gravitacional es conservativa. Entonces, si nosotros definimos la energía potencial gravitacional U de manera que se cumpla que el trabajo es igual a 1 menos U2, comparamos estas dos ecuaciones y nos damos cuenta que U2 vendría siendo esto que está marcado en rojo y U1 vendría siendo esto que está marcado en verde. Por lo tanto, vemos que la definición adecuada de energía potencial gravitacional sería esta que tenemos por acá. Vean también que esta figura muestra cómo varía esta energía en función de la distancia R al centro de la Tierra. Si el cuerpo se aleja, R va a aumentar y el trabajo de la gravedad es negativo. Y la energía potencial se vuelve menos negativa. No se vuelve positiva, chicos. Vean que estoy diciendo se vuelve menos negativa. Y si el cuerpo se acerca, el trabajo es positiva y U, o sea, la energía potencial, se hace más negativa todavía.
Aunque esta expresión puede parecer extraña porque la energía potencial siempre es negativa, esto no es nuevo. En este caso definimos que mi energía potencial es cero cuando la distancia entre mis dos cuerpos tiende al infinito. Es decir, cuando el cuerpo está infinitamente lejos de la Tierra, a medida que el cuerpo se acerca, la energía potencial va a ir disminuyendo. O sea, se hace cada vez más negativa. Veamos este ejemplo que tenemos por acá. Dice, en 1865, Julio Verne publicó una novela con ese título. En ella se narra, bueno, el título es De la Tierra a la Luna. En ella se narra que tres hombres viajan a la Luna en un proyectil disparado desde un cañón gigante hundido en el suelo de Florida. Me piden que calcule la rapidez inicial mínima necesaria para disparar el proyectil verticalmente hasta una altura sobre la Tierra igual al radio de esta. Y también me piden que calcule la rapidez inicial mínima que permitiría al proyectil escapar de la Tierra, o sea, la rapidez de escape. Me dicen también que desprecie la resistencia del aire, la rotación de la Tierra y la atracción gravitacional de la Luna. Y adicionalmente me dan el radio de la Tierra y la masa terrestre. Entonces, ¿cuál es el concepto clave aquí, chicos? Conservación de la energía mecánica. Vean que la energía total del proyectil se tiene que conservar sí o sí porque la fuerza gravitacional, como lo acabamos de ver, es conservativa. Entonces, la energía mecánica total ay, tengo el punto. La energía mecánica total ujú, es igual a la energía cinética más la energía potencial, que esto es igual a una constante, donde K, que es la energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y U, que es la energía potencial gravitacional, viene dado por la formulita que acabamos de ver. Entonces, como mi energía mecánica se conserva para el punto A, que es la rapidez inicial mínima, K1, K1 más U1 es igual a K2 más U2. Mi proyectil sale con cierta velocidad en este punto 1, que eso es lo que queremos calcular. ¿Qué quiere decir que salga con cierta velocidad, chicos? Que tiene energía cinética en el punto inicial. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Llega a un punto RT. Entonces tiene energía potencial gravitatoria o gravitacional. Cuando alcanza el punto máximo, o sea, este punto 2, ¿qué pasa con la velocidad? Es cero. Por lo tanto, no tenemos energía cinética 2, pero llega a una posición 2RT. Por lo tanto, tenemos energía potencial gravitatoria.
¿Qué nos queda aquí, chicos? Simplemente despejar la velocidad 1. Masa, 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 todo esto se cancela. Paso unas cosas del lado derecho, paso otras cosas del lado izquierdo, saco raíz cuadrada y resulta que yo llego a que la velocidad 1 es igual a la raíz de G por MT entre RT. Si ustedes quieren verificar, despejen V1 de esta primera ecuación. ¿Qué nos queda aquí? De sustituir los datos, chicos. V1 entonces va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24, entre el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6. Resulta que ustedes ponen esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 7.910 metros por segundo. Un clásico problema de energía, muy similar a lo que venimos acostumbrados, solo que ahora hablamos en términos gravitatorios. Para la parte B, chicos, que me piden la rapidez de escape, básicamente, recordemos que la velocidad de escape o rapidez de escape es la velocidad mínima necesaria para que un objeto escape completamente del campo gravitacional de un cuerpo. Todo esto sin la necesidad de que el cuerpo siga acelerando. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el objeto se aleja hacia el infinito con velocidad final cero. Entonces, para la parte D, aplicamos misma idea, conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, al inicio tenemos exactamente la misma situación que en el caso A. Tenemos una energía cinética. Al inicio tenemos, ay, perdón, estos son menos. Tenemos una energía potencial también al inicio. Todo sigue exactamente igual. Pero vean que en el infinito, ¿qué aprendimos? Que ahí la velocidad final sería cero. Y también, como lo vimos anteriormente, cuando R tiende al infinito, ¿cuánto vale U? Cero también. Entonces, al final, lo que me queda es un medio de masa por la velocidad al cuadrado menos GMTm entre RT igual a cero. Y de aquí nuevamente lo único que nos queda es despejar la velocidad. Y la velocidad entonces les va a dar que es igual a 2 veces G, la masa de la Tierra, entre RT. Lo que nos queda aquí es sustituir valores. 2, 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que dijimos que es 5,97 por 10 a la 24, entre el radio de la Tierra, que dijimos que es 6,37 por 10 a la 6.
Y ustedes colocan esto en la calculadora y les va a dar un valor aproximado de 11.200 metros por segundo. ¿Dudas, chicos? Vamos bien. Ok. Pasemos a hablar ahora un poquito ya de cuerpos un poco diferentes. Los satélites artificiales que orbitan la Tierra son parte habitual de nuestra vida moderna. Pero ¿cómo es que esos satélites se logran mantener en órbita? ¿Qué determina el tamaño y la forma de su trayectoria? Para responder estas preguntas podemos usar las leyes del movimiento que aprendimos en Física 1 y la ley de gravitación universal de Newton. Más adelante vamos a ver que el movimiento de los planetas se pueden analizar de una forma similar. Para empezar, recordemos lo que vimos sobre el movimiento de proyectiles en el curso anterior. Un clásico ejemplo de proyectiles es aquel donde viene el motociclista que se lanza horizontalmente desde un acantilado y sigue una trayectoria parabólica hasta caer al suelo. Si el motociclista logra sobrevivir y repite, bueno, va a querer repetir el salto con una mayor velocidad para así caer cada vez más lejos. Ahora imaginemos que va pero tan rápido ese motociclista que la curvatura de la Tierra empieza a notarse. Entonces, mientras él cae, la Tierra se curva debajo suyo. Si la velocidad de lanzamiento es la adecuada y si comienza desde un punto suficientemente alto como para no chocar con montañas o con cualquier otro objeto, podría dar vueltas alrededor de la Tierra sin tocar jamás el suelo. Esta figura que tenemos aquí muestra una idea similar. Digamos que se lanza un proyectil desde este punto A en dirección a B, o sea, en dirección hacia la derecha. Las trayectorias 1 al 7 muestran qué ocurre al aumentar la velocidad inicial. Vean que en las trayectorias 3, 4 y 5, el proyectil no choca con la Tierra. En el caso de la trayectoria 3, pasa cerquita, pero en ningún momento toca la superficie terrestre, sino que entra en órbita, o sea que se convierte en un satélite. Si no hay rozamiento con el aire, su velocidad al volver al punto A, o sea, al darle toda la vuelta a la Tierra, es la misma con la que fue lanzado. Y entonces el movimiento se va a repetir indefinidamente. Nunca va a parar. Las trayectorias 1 a 5, vean que vuelven siempre al punto inicial, ya sea chocando o no con la Tierra. Por eso se llaman órbitas cerradas. Todas las órbitas cerradas son elipses o segmentos de elipses. En particular, la trayectoria 4, si ustedes la ven bien, es un círculo. Que recordemos que el círculo es una elipse especial.
En el caso de las trayectorias 6 y 7 son órbitas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyectil nunca regresa y más bien se aleja de la Tierra cada vez más. Una órbita circular, como la trayectoria 4, es el caso más simple. Y también es muy importante porque muchos satélites artificiales tienen órbitas casi circulares, al igual que todos los planetas que giran alrededor del Sol. En este tipo de órbita, la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitacional de la Tierra, que está dirigida hacia su centro. Esa fuerza también actúa como aceleración centrípeta que mantiene al satélite en su trayectoria curva. Como vimos en el capítulo 5, esto significa que el satélite está en movimiento circular uniforme y por lo tanto su rapidez es constante. Aunque se dice que el satélite cae, en realidad está cayendo constantemente alrededor de la Tierra. En una órbita circular, la velocidad es exactamente la necesaria para mantener esta distancia constante entre el satélite y el centro de la Tierra. Podemos calcular esa velocidad constante usando la ley de gravitación y basándonos en la segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La única fuerza que está actuando sería la fuerza gravitacional, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y si ustedes se acuerdan, había una relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad lineal. Aquí, esta R es el radio de la órbita medido desde el centro de la Tierra. Y m sub t es la masa de la Tierra. Si nosotros simplificamos esta ecuación y despejamos la velocidad, obtenemos esta ecuacióncita que está por acá. Nuevamente notemos que la velocidad no depende de la masa del satélite, sino que únicamente depende de la masa de la Tierra y de la distancia de la separación que hay entre la órbita y el centro de la Tierra. Esto nos dice que no podemos elegir el radio y la velocidad de forma independiente. Para un radio específico, la velocidad necesaria está completamente determinada. Como les decía, un detalle interesante es que la masa del satélite no aparece en esta ecuación. Eso significa que la velocidad del satélite no va a depender de su masa. Por eso es que un astronauta dentro de una estación espacial también se comporta como un satélite. Como tiene la misma velocidad y aceleración que la nave, no siente ninguna fuerza empujándolo contra el suelo o las paredes. Está en lo que llamamos un estado de ingravidez aparente, similar a lo que ocurre en un ascensor en caída libre. La ingravidez aparente no ocurre solo en órbitas circulares. Se experimenta en cualquier tipo de órbita si la única fuerza presente es la gravedad. Esto incluye también órbitas abiertas como las 6 y las 7. Podemos ahora deducir una relación entre el radio R de una órbita circular y el periodo, o sea, la duración de una revolución. La rapidez es la distancia 2πr recorrida
en una revolución dividida entre el periodo. Y viene dado por esta ecuacioncita que tenemos por acá. Si despejamos de aquí el periodo y lo sustituimos en la ecuación de velocidad que acabamos de ver, obtenemos esto que está por acá. Estas dos ecuaciones nos dicen que a órbitas más grandes, velocidades más bajas y por lo tanto, periodos más largos. Por ejemplo, bueno, este es el valor que obtenemos. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 6.800 kilómetros del centro de la Tierra, a aproximadamente 7.7 kilómetros por segundo, y da una vuelta completa cada 93 minutos. La Luna, en cambio, está mucho más lejos, aproximadamente 384.000 kilómetros del centro de la Tierra. Y es por eso que su velocidad es menor, de aproximadamente 1 kilómetro por segundo. Y por lo tanto, su periodo más bien es más grande. Y su periodo es de 27.3 días. Entonces vean que en el caso de la Estación Espacial Internacional, está más cerca del centro de la Tierra, va a una velocidad mayor y da una vuelta completa mucho más rápido. Todo lo contrario a la Luna, que está muchísimo más lejos del centro de la Tierra. También es interesante comparar esto con la velocidad de escape. Resulta que la velocidad para escapar completamente de un planeta, es la raíz de 2 veces mayor que la velocidad para mantenerse en una órbita circular a esa misma altura. Es decir, para salir al espacio y no volver, tenemos que ir extremadamente rápido. Ya que la velocidad en la órbita circular depende del radio, también lo hace la energía mecánica total del satélite. Esta energía se obtiene usando la energía cinética y la energía potencial, como lo vimos en el ejemplo anterior. Al sustituir el valor de la velocidad por la siguiente ecuación, o sea, por esta, lo sustituimos en el valor de energía cinética, obtenemos esta ecuación de energía mecánica. Esto significa que la energía total en una órbita circular es negativa e igual a la mitad de la energía potencial. Si el satélite está en una órbita baja y entra en contacto con la atmósfera, la fricción hace que pierda energía mecánica y por lo tanto el radio de su órbita disminuye. Esto puede hacer que el satélite caiga o más bien se queme en la atmósfera. Aunque nos hemos centrado en satélites alrededor de la Tierra, estas ideas se aplican igual al movimiento de cualquier objeto que gira alrededor de otro debido a la gravedad. Entonces, más bien hablamos de un objeto en Marte, no utilizaríamos la masa de la Tierra, sino que simplemente lo cambiamos por la masa de Marte. Vean que todo esto es válido para cualquier objeto que gire alrededor de otro. Veamos este ejemplo que tenemos por aquí. Dice, suponga que desea poner un satélite de 1.000 kilogramos en una órbita circular a una altura de 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Me piden qué rapidez, periodo y aceleración radial debe tener. ¿Cuánto trabajo se requiere para poner el satélite en órbita? ¿Y cuánto trabajo adicional se necesita para que el satélite escape de la Tierra?
Vean que el radio y la masa de la Tierra son constantes y ya no las dieron anteriormente. Entonces, el satélite va a tener una órbita circular. Entonces podemos usar las ecuaciones que hemos estado viendo en las últimas diapositivas. Empecemos con la parte A. El radio de la órbita. Tenemos que determinar el radio de la órbita. Para esto, el satélite va a estar a 300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esta es mi superficie de la Tierra. El satélite va a estar por aquí y aquí está el centro de la Tierra. Tiene cierto radio. Entonces, mi radio de la órbita va a ser igual al radio de la Tierra más la altura a la que va a estar mi satélite. Recordemos que el radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la 6 metros. Y me dicen que la altura es de 300 kilómetros, o sea, de 3 por 10 a la 5 metros. Entonces, el radio de mi órbita es 6,67 por 10 a la 6 metros. De acuerdo con la ecuación que vimos hace un momentito, la velocidad viene dada por G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de mi órbita. Entonces, sustituimos los valores. 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que recuerden que es 5,97 por 10 a la 24, entre el radio, que es 6,67 por 10 a la 6. Colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor de 7.730 metros por segundo. Calculamos el periodo con la ecuación también que vimos anteriormente. 2πr entre v. 2π por 6,67 por 10 a la 6 entre 7.730. Colocan eso en la calculadora y les da un valor de 5.420 segundos. Y por último, la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, esto va a ser igual a 7.730 al cuadrado. Recuerden que estas son ecuaciones que aprendimos cuando estudiamos el movimiento circular en física 1, entre 6,67 por 10 a la 6. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 8,96 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿cuánto trabajo se requiere para poner el satélite en órbita? Recordemos que el trabajo necesario es igual a el cambio en la energía mecánica total del satélite. O sea que el trabajo es igual a la energía mecánica en la órbita
menos la energía mecánica en la superficie. ¿Ok? La energía mecánica total en un punto, como lo vimos en el ejercicio anterior, es igual a K más U. O sea, un medio de m por la velocidad al cuadrado menos g por mt por m entre r. Entonces, ¿qué sucede en la superficie de la Tierra? El satélite está en reposo. Por lo tanto, en la superficie de la Tierra únicamente tenemos energía potencial. Entonces, en la superficie, esto es igual a GMT M entre R. Ustedes sustituyen el valor de G, que es 6,67 por 10 a la menos 11, el valor de la masa terrestre, el valor de la masa del satélite que me da el problema, entre el radio que calculamos al inicio y les da un valor de menos 6,25 por 10 a la 10. ¿Qué sucede en la órbita? Ya sabemos que tiene cierta velocidad de 7.730. También hay energía potencial. Entonces, en la órbita, esta energía mecánica tiene tanto energía potencial como energía cinética. Nuevamente, ustedes sustituyen todos los valores y les da un resultado de menos 2,98 por 10 a la 10 joules. Entonces, el trabajo total requerido es menos 2,98 por 10 a la 10 joules menos 6,25 por 10 a la 10 joules. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de 3,27 por 10 a la 10 joules. Ahora, para la parte C que me piden cuánto trabajo adicional se necesita para que el satélite escape de la Tierra, recordemos que para que escape completamente la energía final tiene que ser cero. O sea que la energía de escape tiene que ser cero. Ya sabemos que en la órbita la energía es de menos 2,98 por 10 a la 10 joules. Entonces, el trabajo extra es igual a la energía de escape menos la energía en la órbita. Entonces, este trabajo extra va a ser igual a 2,98 por 10 a la 10 joules. ¿Ok?
Sigamos. La palabra planeta proviene del griego y significa errante o vagabundo. Ese término es adecuado ya que los planetas cambian constantemente su posición en el cielo respecto al fondo de estrellas fijas. Uno de los avances intelectuales más notables de los siglos XVI y XVII fue comprender que la Tierra también es un planeta y que todos los planetas giran en órbita alrededor del Sol y que los movimientos aparentes de los planetas observados desde la Tierra permiten deducir con gran precisión las características de sus órbitas. Los dos primeros hallazgos fueron publicados por Nicolás Copérnico en Polonia en 1543. Más adelante, entre 1601 y 1619, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler logró deducir la naturaleza de las órbitas planetarias utilizando un extenso y preciso conjunto de datos observacionales recopilados por su mentor, el astrónomo danés Tycho Brahe, que ustedes conocen bien del conversatorio 1. A través de numerosos intentos, Kepler descubrió 3 leyes empíricas que describen con exactitud los movimientos planetarios y que llevan por nombre las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler dice que cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos de la elipse. La segunda ley dice que una recta del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley dice que el periodo orbital de un planeta elevado al cuadrado es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de la órbita elíptica de dicho planeta. Kepler no conocía las causas de este comportamiento. Fue hasta 3 generaciones después que Isaac Newton, al analizar el movimiento planetario, demostró que estas leyes se derivan directamente de sus propias leyes del movimiento y de la ley de gravitación universal. Entonces, la primera ley de Kepler establece que cada planeta se mueve en una órbita elíptica, con el Sol ubicado en uno de los focos. Esa figura correspondiente muestra la geometría de una elipse. Su dimensión más larga se llama eje mayor y la mitad de esta longitud se determina semieje, que en esta figura está representado por la letra A. Una propiedad importante de la elipse es que la suma de las distancias desde cualquier punto de la curva a los dos focos es constante. En el contexto de las órbitas planetarias, el Sol se encuentra en uno de sus focos y el planeta se ubica en un punto de la curva, en este caso el punto P. Tanto el Sol como el planeta se consideran puntos debido a que su tamaño es insignificante comparado con la distancia que los separa. El otro foco, que vendría siendo esta S', está vacío. Entonces, la distancia entre cada foco y el centro de la elipse es EA, donde esta E
es un número adimensional entre 0 y 1 y lo llamamos excentricidad. Si E es igual a 0, ambos focos coinciden en el centro y la elipse se convierte en un círculo. En realidad, las órbitas de los planetas son casi circulares. Por ejemplo, la excentricidad de Venus es 0.007, la de Mercurio es 0.206 y la de la Tierra es 0.017. Son números muy cercanos al cero y es por eso que las órbitas son casi circulares. En una órbita elíptica, el punto más cercano al Sol se le llama perihelio y el más lejano se llama afelio. La forma de la elipse determina cuán pronunciadas son esas diferencias de distancia a lo largo de la trayectoria orbital del planeta. La segunda ley de Kepler dice que una línea imaginaria que conecta un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que, aunque la trayectoria orbital sea elíptica, el planeta no se mueve con velocidad constante, pero sí lo hace de forma que el área barrida por la línea que va del Sol hacia el planeta se mantiene constante con el tiempo. Esta figura que tenemos por acá muestra cómo en un intervalo de tiempo pequeño, DDT, el planeta se desplaza un pequeño ángulo DDZ. Por acá lo vemos, o por acá lo vemos también. Y el área barrida es un triángulo estrecho con base R DDZ y altura R. Vean acá en gris el triángulo que les menciono. Entonces, el área de ese triángulo viene dado por esta ecuacioncita que tenemos por acá. Recordemos que el área de un triángulo es igual a base por altura, dividido entre 2. Al dividir esta ecuación que tenemos entre el tiempo, obtenemos la velocidad ariolar. Este valor es constante en toda la órbita. Cuando el planeta está cerca del Sol, o sea, en el perihelio, esta R es muy pequeña y DDZ entre DDT es grande. O sea que el planeta se mueve más rápido. Cuando está lejos del Sol, o sea, más bien en el afelio, R es grande y DDZ entre DDT es pequeño. Es decir, que el planeta se mueve más lentamente. Pero en ambos casos, el área barrida en cierto tiempo es la misma. Ahora, si expresamos esta ley en términos del momento angular, obtenemos una relación más general. La componente de la velocidad del planeta, que es perpendicular a este vector r, o sea, a la distancia al Sol, es v por el seno de phi, siendo phi el ángulo entre r y v. Así, la velocidad ariolar se puede escribir como esto que tenemos por acá.
Pero esto es igual a la magnitud del producto vectorial R cruz V. Y por lo tanto se relaciona directamente con el momento angular. Recordemos que el momento angular viene dado por L igual R cruz MV. Entonces, tenemos esta relación que está por aquí. Como L, el momento angular respecto al Sol, se conserva, esto implica que el dDA entre ddt también lo hace. En resumen, chicos, la segunda ley de Kepler implica que el que el momento angular del planeta respecto al Sol se conserva. Esto se debe a que la fuerza gravitacional entre el Sol y el planeta actúa siempre a lo largo de la línea que los une. Esta línea, que es una fuerza central, y por lo tanto no va a ejercer torque. Parece que el momento angular se conserva siempre y cuando no tengamos ninguna torca. Hablemos ahora de la tercera ley de Kepler. Ya dedujimos la tercera ley de Kepler para el caso específico de órbitas circulares. La ecuación que vimos hace unas cuantas diapositivas atrás indica que el periodo de un satélite o planeta en una órbita circular es proporcional al radio de la órbita elevado a la potencia de 3 medios. Newton logró demostrar que esta misma relación se cumple para una órbita elíptica sustituyendo el radio por el semieje mayor. Como el planeta está en órbita alrededor del Sol, no de la Tierra, en esta ecuación sustituimos la masa de la Tierra, bueno, aquí, por la masa del Sol. Observe que el periodo no depende de la excentricidad. Un asteroide en una órbita elíptica alargada con semieje mayor a tiene el mismo periodo orbital que un planeta en una órbita circular de radio A. La diferencia clave es que la rapidez del asteroide varía a lo largo de su órbita elíptica, mientras que la rapidez del planeta es constante en su órbita circular. Veamos este ejemplito que tenemos por aquí. Dice que el cometa Halley se desplaza en una órbita elíptica alargada alrededor del Sol. Sus distancias del Sol al perihelio y al afelio son 8.75 por 10 a la 7 kilómetros y 5.26 por 10 a las 9 kilómetros respectivamente. Me piden que calcule el semieje mayor a la excentricidad y el periodo. Entonces, la figura, vamos a ver, ¿ok? La órbita de este cometa es una elipse. Entonces, vemos que la longitud del eje mayor es igual a la distancia, perdón, es igual a la suma de las distancias entre el cometa y el Sol
en el perihelio y en el afelio. Entonces, A, o sea, el semieje mayor, es igual a la distancia en el afelio, 8,75 por 10 a la 7, más la distancia en el, perdón, esta era la del perihelio, más la distancia en el afelio, dividido entre 2. Entonces, ustedes colocan esto en la calculadora y el semieje mayor es igual a 2,67 por 10 a la 9 kilómetros. Ahora, vea que para calcular la excentricidad, la distancia entre el cometa y el Sol en el perihelio es A, A menos EA. Esto es igual a la distancia en el perihelio, o sea, 8,75 por 10 a la 7. Y aquí nosotros despejamos en E va a ser igual a 1 menos 8,75 por 10 a la 7 entre A. Y de aquí ustedes colocan los datos y obtienen un valor de, bueno, es que esto tiene que estar en metros. Ah, y obtienen un valor de 0,967. Esto nos dice que esta órbita es más bien muy excéntrica. Vean que es casi 1. O sea que es una elipse muy, muy, muy alargada. Acuérdense que cuando se acercaba a 0 era circular. Cuando se acerca a 1, más bien se alarga y parece casi una línea recta. Para calcular el periodo, utilizamos la ecuación 2pi a 3 medios entre por la masa del Sol.
Sustituimos los valores. T es igual a 2pi por 6, perdón, 2,67 por 10 a la 12 metros a la 3 medios entre la raíz de 6,67 por 10 a la -11 por la masa del Sol, que en uno de los apéndices que está en el libro, a ustedes vienen todas estas constantes físicas, incluida la masa de la Tierra, la masa del Sol, el radio terrestre y otras. Entonces ustedes colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor cercano o igual a 2,38 por 10 a la 9 segundos. ¿Ok? Entonces, vean que aquí estamos utilizando todas las leyes de Kepler para resolver el problema. La primera ley nos ayuda a ver esta parte de la excentricidad, del perihelio, del afelio y demás. La segunda ley nos ayuda a ver la parte de la velocidad y la tercera ley nos ayuda a estudiar todo esto del periodo. Entonces, nada más, chicos, para que con el dibujo quede un poco más claro cómo calculamos A y cómo calculamos E, acuérdense que acá tengo el centro de mi elipse, asumiendo que mi elipse pues quedó bien bonita. Entonces, este es mi centro. Acá está el perihelio. ¿Ok? Este vendría siendo el perihelio. Por acá tendríamos el afelio. ¿Ok? Acá tendríamos el sol. Y por acá tendríamos mi otro foco que está vacío. Entonces, acuérdense que del centro a el sol teníamos E por A. Y del perihelio al centro teníamos A. Del centro al afelio teníamos A. Es por eso que la suma de la distancia del perihelio y del afelio dividido entre 2 me da el valor del semieje mayor. A menos este pedacito me da el valor del perihelio. Y es así como podemos calcular la excentricidad. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro de primera entrada? Para finalizar, les queda para estudio individual las últimas 3 secciones de este capítulo, 13.6, 13.7 y 13.8. 13.6 que habla de las distribuciones esféricas de masa, 13.7 que habla del peso aparente y rotación terrestre y 13.8 que habla sobre agujeros negros.
¿Dudas, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro de primera entrada? No, profe, todo claro. Más bien, para el examen sería bueno tener como una ficha con todas estas fórmulas. Para la prueba escrita sincrónica, nosotros les vamos a facilitar un formulario. Ah, ok, perfecto. Ujú. Sin Gracias. embargo, para estudio de ustedes, es bueno que vayan manejando bien las fórmulas y por supuesto que se pueden hacer un formulario. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Recuerden, la otra semana la videotutoría va a ser el día miércoles, igual 6:30 de la tarde. Que pasen bonita noche y nos seguimos hablando. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.